tardes, bienvenidos a esta sesión de la batidora Vallatrevia. En esta ocasión vamos a hablar de cómo comunicar sobre seguridad alimentaria. Tenemos la suerte de que nos acompañen hoy grandes divulgadores, también científicos, autoridades. Y bueno, pues para comenzar vamos a dar la bienvenida a Enrico Frabetti. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también a César Casado. Muchas gracias. Queremos, bueno, pues compartir este rato y que también pues, nos hagan llegar sus preguntas o sus inquietudes y trataremos de trasladarlas a los ponentes. Enrico Frabetti es director de Política y Seguridad Alimentaria de la Federación Española de Alimentación y Bebidas. Y bueno, pues vamos a conocer un poco su visión de la industria y también pues con César Casado, que él es vocal de comunicación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Y bueno, vamos a empezar contigo, César. Cuéntanos cómo ves la necesidad de este tipo de campañas como la que se están poniendo en marcha. Sobre Unión Europea elige alimentos seguros y bueno, cuéntanos un poquito. Bueno, para la ESAN, la oportunidad de poder lanzar conjuntamente con la EFSA, con la Autoridad Europea, esta campaña, la Unión Europea elige alimentos seguros, pues ha supuesto una oportunidad pues, importante para dar a conocer el trabajo de expertos científicos nacionales de la propia agencia e incluso a nivel europeo, ¿no? Yo creo que hacía falta dar un poco a conocer a la ciudadanía todo ese trabajo que hay detrás de los alimentos que consumimos cada día, ¿no? Porque nos alimentamos todos los días con suerte en esta parte del mundo, pero eso no quiere decir que sepamos todos de alimentación ni que conozcamos el trabajo que, como decía, hay detrás de la comercialización de alimentos. ¿Y cuáles son los temas que más cuesta transmitir a la población? Bueno, en realidad yo creo que quiero pensar que no hay ningún tema realmente difícil de comunicar, sino bueno, que todo es posible comunicarlo, cada uno buscando esa estrategia que llegue a la ciudadanía. Yo creo que si bien a lo mejor la legislación es la forma más rápida de hacer que la ciudadanía coma de una manera más saludable, cuando tienes que hacer una recomendación que realmente no tiene ese nivel tan estricto, es realmente cuando nos encontramos con esa dificultad, ¿no? Es difícil a veces entender que la autoridad sanitaria lo que hace es recomendar, no prohibir el consumo de un determinado alimento, sino que lo hace bueno, pues para solucionar o para evitar un riesgo que se ha identificado. ¿Y son las mismas preocupaciones las de los españoles que las de otros ciudadanos de otros países de la Unión Europea? Pues teniendo en cuenta la última encuesta del Eurobarómetro, que siempre decimos la última porque efectivamente es la última, pero ya desde 2019, estamos esperando ya el año que viene que haya una nueva encuesta a nivel europeo sobre percepción de riesgo, en general sobre seguridad alimentaria. Como decía, teniendo en cuenta estos datos, en los que hay más de 1000 entrevistas a ciudadanos españoles, se ve que, al igual que el resto de la Unión Europea, los riesgos químicos, por ejemplo, pues, los residuos de pesticidas, los aditivos, hormonas o residuos de medicamentos veterinarios son los temas que más preocupan o los riesgos que ellos perciben como de una mayor preocupación para la ciudadanía. Y esto está un poco en línea, hay pequeñas diferencias, pero está en línea con el resto de Europa. Enrico, cuéntanos desde la industria, desde tu posición, ¿cómo veis este tema? ¿Ves necesario este tipo de campañas? Sí, en general yo creo que las campañas de información y sobre todo de formación son muy necesarias y no solamente en temas de seguridad alimentaria, por lo tanto creo que esta es muy bienvenida y es apropiada. Por otro lado, es verdad que esto de las campañas, digo, en un mundo ideal se podrían hacer muchas, en la realidad contamos también con unos recursos limitados y quizá hemos visto un poco por el pasado otras acciones que funcionan muy bien, por ejemplo, sobre anisakis o sobre acrilamida, por ejemplo, donde hay también una involucración directa del consumidor que se podrían repetir quizá con otros temas y de ahí también una solución. Quizá sería necesario aportar más recursos también, en este caso, a la agencia en la parte de comunicación, porque no deja de ser un referente y cuando hay un problema, pues todo el mundo mira hacia ahí. Entonces, dar la posibilidad también de comunicar de manera proactiva, como se ha hecho en este caso, podría ser una solución.
Bueno, la industria parece que siempre está un poco bajo sospecha. ¿Qué papel juega la comunicación para generar esta confianza? Sí, yo creo que cuando se habla más de sospecha quizá es el sistema en general, no diría que solamente la industria, porque puede haber un problema, entre comillas, de seguridad alimentaria, pero también evidentemente la autoridad competente podría estar en entredicho, ¿no? Si hay algo que fuera mal. La transparencia juega un papel evidentemente fundamental. Aquí lo que pasa es que un poco la pescadilla que se muerde la cola, en el sentido de que hay miedo a veces a comunicar por parte de las empresas por las repercusiones que puedan haber. Entonces, ¿cómo rompemos esta barrera del miedo? Yo creo que es algo además que hemos hablado con la agencia y que se está empezando. Y aquí también quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos. Es decir, cuando comunicamos en tema de seguridad alimentaria, tenemos que ser muy rigurosos y muy serios. No se puede buscar el provecho o generar 3 clics más sabiendo que eso en realidad puede dañar pues a la empresa y en el fondo también a los consumidores. Como representante de la industria me comentabas que sí que piensas que pueden ser necesarias estas campañas, pero ¿cómo realmente ves que es más eficaz? ¿Qué medios habría que poner para que sean más eficaces? Bueno, realmente hablamos de medios económicos, ¿no? Es decir, por poder realizar más campañas. Yo creo que también, por un lado, como decía César, hay un Eurobarómetro que ya, bueno, tiene 2019, tiene evidentemente datos que son de actualidad, pero sería interesante saber más, ¿no? según el perfil, qué tipo de preocupaciones hay. Si entonces, como se mencionaba, la preocupación fuera, yo qué sé, hormonas en productos cárnicos, pues también recordar que las hormonas están prohibidas o antibióticos, explicar bien lo que hay, ¿no? Entonces, a veces no hace falta recursos realmente para hacer un texto, sino para su difusión, y creo que además luego tenemos ejemplo de personas que tienen mucho conocimiento y que tienen mucha llegada a las redes sociales que están haciendo un trabajo maravilloso en eso, entonces quizá aprovechémoslos más. El papel de las nuevas tecnologías como el blockchain permiten al consumidor acceder a información, por ejemplo, con información adicional, ¿no? Por medio de los códigos QR. ¿Son conscientes las empresas de esta oportunidad, de estas posibilidades para comunicar o todavía no? Diría depende. Hay muchas, y quizás las empresas que son más estructuradas o de un tamaño o que operan en muchos países, sí, y en algún caso también la utilizan, pues hay otras que a lo mejor les pilla todavía bastante lejos. Y es verdad que pueden ayudar a incrementar un poco la confianza, porque efectivamente en este tipo de soportes que son digitales más que no en etiquetado, donde ya el espacio es limitado, se pueden dar y proporcionar más informaciones, incluso no digo casi en tiempo real, pero ayudan seguramente. El futuro podría estar ahí. Un poco para los dos, ¿cuál sería la clave desde vuestro punto de vista para comunicar pero sin crear miedos? Porque al final cuando hablamos de seguridad alimentaria ese equilibrio es complicado, luego lo preguntaremos también a las otras personas que nos acompañan esta tarde, pero desde vuestro punto de vista, ¿cuál sería la clave? Yo creo que, bueno, para la agencia es importante siempre comunicar con rigor, realmente con base científica, como se ha visto en esta campaña, a la hora de comunicar o de presentar algún riesgo relacionado con la alimentación, ¿no? No podemos perder de vista la ciencia, lo que han dicho esos evaluadores del riesgo en la primera etapa del trabajo, de manera que pueda ser entendida por la ciudadanía, ¿no? También tenemos un reto realmente de acercar ese lenguaje sin tergiversarlo también al común de la población, ¿no? Somos una autoridad, pero nos gustaría realmente también estar cerca de la ciudadanía, ¿no? Tenemos como objetivo siempre pues, informar de una manera útil y práctica. A veces no podemos llegar a lo mejor a unas técnicas o a un vocabulario que ha funcionado muy bien y que nosotros agradecemos de otros divulgadores como Marian, que está con nosotros hoy, o por ejemplo, bueno, con Andrés García también, pero bueno, intentamos dar información rigurosa, con base científica y útil para la ciudadanía. Enrico, sí, yo para complementar, yo creo que muchas veces se trata también de desmitificar un poco algún tipo de mitos o creencia que se ha construido. Eso también se hace, como dice César, también con datos, con evidencia científica, siempre intentando, evidentemente, llegar y ponerlo fácil a la ciudadanía. Si ponemos ejemplo, hay datos que se nos olvidan, pero creo que casi el 100% de los controles que hacemos en plaguicidas salen conformes, es decir, que lo que comemos es muy seguro.
los problemas que puede realmente haber son anecdóticos. Entonces, creo que esto en la Unión Europea es una carta que tenemos muy buena y quizá a veces deberíamos presumir más porque a veces el consumidor piensa que, bueno, o tiene dudas de un poco de la seguridad, cuando no tenía que ser así. Pues antes de pasar a las preguntas, que si ha habido alguna del público, os voy a hacer una última pregunta para que más que preguntas, que nos digáis si haríais alguna recomendación a periodistas, a divulgadores o a influenciadores que os ayudara a transmitir mejor a vosotros la información o, bueno, alguna petición. Bueno, yo más que quizá divulgadores, porque creo que los divulgadores, los que son de referencia, que luego hablarán, lo están haciendo muy bien, entonces realmente les animaría a continuar a hacerlo así y quizá hacerlo en más ocasiones, sino a los que, bueno, a veces no son divulgadores, sino que pueden ser otro tipo de entidades que antes de comunicar y de buscar la sensación y el titular, lo pensaran un par de veces y eso sí, que a lo mejor primero pues acudieran a fuentes oficiales como puede ser AESAN para ver si efectivamente lo que están diciendo tiene rigor científico. ¿Y tú, César? Bueno, pues como sabéis, en la agencia lo que pretendemos es ser un punto de referencia a la hora de hablar de cuestiones de seguridad alimentaria y nutrición. Así que, bueno, yo creo que cada vez nos conocen más y todos los periodistas, sobre todo los que trabajan más en este ámbito, pues están acostumbrados a consultar antes con nosotros, a mirar nuestra página web donde hay muchísima información y, bueno, yo creo que es una buena manera de contrastar lo que tienen pensado publicar y, bueno, creo que vamos por buen camino. Muy bien, pues voy a haceros un par de preguntas de las que nos han enviado. Para César, ¿qué ha diferenciado esta campaña para que esté siendo un éxito? Bueno, creo que algo ya has comentado, imagino que la gente que participa, pero cuéntame. Bueno, la verdad que justo ayer tuve una reunión con otros colegas europeos que trabajan en temas de comunicación, hablamos de los resultados de la campaña y estaban realmente los primeros resultados, eran bastante alentadores, ha funcionado muy bien y ha ayudado mucho a dar a conocer el trabajo de la EFSA, ¿no? Hoy en día, la verdad que la Agencia del Medicamento, con el tema de la pandemia, pues se ha dado a conocer muy bien pues por todos los europeos y yo creo que esta campaña ha puesto su granito de arena para el tema de la seguridad alimentaria y que conocieran el trabajo. Yo creo que hemos contado con un equipo muy interesante, desde la agencia de publicidad con la que hemos trabajado desde el principio, pues algunos divulgadores que se han involucrado, todo el sector y todas las partes interesadas, la verdad que han reaccionado bastante bien. Y bueno, como anécdota, solo decir que incluso hemos traducido todos los visuales y los vídeos de la campaña en otras lenguas oficiales del Estado para intentar llegar aún más a toda la población, ¿no? Yo creo que los resultados finales van a ser bastante buenos y estamos muy contentos. Todavía queda, así que... Y a ver, Enrico, ¿qué pediría? Bueno, esta te la he hecho yo realmente, así que la habrán hecho antes. ¿Qué pedirías a los medios de comunicación que tuvieran en cuenta, pero para comunicar sin alarmar? Así que... Sí, creo que ya he contestado. Sí, sí. La responsabilidad, si tuviese que resumirlo en una palabra. Pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí y vamos a dar paso a los siguientes ponentes que tenemos aquí con nosotros. Gracias a los dos. Gracias. Pues vamos a dar paso a la segunda parte de la sesión en la que contamos con Marian García. Ella es doctora en farmacia, nutricionista y divulgadora sanitaria. Bienvenida, Marian, muchas gracias. Buenas tardes. También contamos con Andrés García,
Él es CEO de Veraliment, es divulgador científico y una de las personas que yo creo que más saben sobre seguridad alimentaria. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y Javier Tobar, él es director de FESalud. Bienvenido, es un placer que nos hayáis podido acompañar hoy. Y bueno, vamos a comenzar porque Andrés y María nos contéis por qué habéis decidido sumaros a esta campaña. Yo me he sumado a esta campaña, además por un dato, por la necesidad que tenemos de comunicar, pero como comentaban antes los compañeros, en el informe barómetro se da un dato que nos genera dudas, que es casi el 50% de la población piensa que los alimentos tienen sustancias dañinas. Es un dato preocupante, ¿no? Cuando además comentaban Enrico y César que estamos en uno de los entornos más seguros, ¿no? del mundo. Aquí hay unas administraciones que supervisan todo, hay unas empresas que hay ciencia detrás, pero la población le llega que hay sustancias dañinas, ¿no? a un gran número de la población. Entonces, tenemos la responsabilidad de comunicar desde el área profesional, desde las empresas, desde las instituciones, que eso no es así. Es decir, que tenemos unos productos seguros y tenemos que conseguir entre todos llegar con ese mensaje, ¿no? Y esta campaña tiene una cosa muy positiva, que es la coordinación, ¿no? entre diferentes agentes, y estamos todos unidos lanzando el mismo mensaje, ¿no? Para transmitir esa confianza al consumidor hacia esos alimentos que tiene a su disposición. Marian, cuéntanos tú. Bueno, yo en mi caso cuando me llamaron no me podía creer que hubiera llegado este momento, porque realmente los divulgadores sanitarios, como en mi caso, que hemos sido Quijotes, que nos lanzamos al ruedo pues, sin ningún tipo de colchón hace años, durante muchos años hemos sido los patitos feos, y yo en muchísimos encuentros, no de este tipo, pero sí en foros, pues sí he tenido que ver las miradas de las instituciones, las autoridades, diciendo, ¿qué es para hablar de esta cosa? Bueno, yo soy doctora en farmacia y nutricionista, pero bueno, no sé, algo estudiado y tal. Entonces, durante mucho tiempo ha sido como una lucha, ¿no? Y una petición de los divulgadores que se nos tuviera en cuenta. Y el año pasado tuve la suerte de que me llamaran desde Presidencia de Gobierno para participar en el encuentro que hizo Pedro Sánchez, que bueno, pues están ahí todos los políticos, todos los del IBEX, y Concha Velasco, Lorenzo Silva, Jim Rose y yo. La nota de color, que no sé qué pintábamos allí, pero bueno, nos llamaron y allí fuimos, ¿no? Y entonces yo tuve la oportunidad de hablar con Pedro Sánchez y decirle lo que le pedí fue que nos tuvieran en cuenta, que tenía un ejército de gente que no le pedía pan, que realmente lo que queríamos era, nosotros nos dedicamos, en mi caso de manera autónoma, pero mucha gente trabajando desde universidades, desde instituciones, desde hospitales, compañeros sanitarios, desde farmacias, y que realmente se nos tuviera en cuenta a la hora de comunicar, porque al final éramos como el ejército de Pancho Villa, cada uno, la gente se me hace, como comentabais vosotros antes, de los periodistas tienen un método, los periodistas saben que tienen que ir, y sobre todo los periodistas tienen enlaces, hay departamentos de comunicación dentro de las instituciones que hablan con los periodistas, pero ¿quién habla con el boticario? ¿Con quién es mi interlocutor si yo quiero saber algo, ¿no? Entonces un poco la petición, entonces me hizo mucha ilusión porque al final somos el último eslabón de la cadena. Yo digo siempre que estamos en el barro, manchándonos y hablando con la gente, y entonces pues es interesante que al final haya cierta uniformidad y se cuente con los profesionales. Siendo eso también un arma de doble filo, de que ahora creo que nos hemos puesto demasiado de moda, y entonces precisamente por eso creo que también hay que autorregularlo un poco y que desde las instituciones y las autoridades se valore, ¿no? Con quién se puede contar, de qué manera establecer unas líneas. Entre tanta información, porque es verdad, hoy en día nos llega por todas partes y de todo tipo, ¿cómo hacer para que, o cuál es tu clave para hacer que llegue la información a la población y esta información veraz? Pues básicamente dos, que lo entiendan y que se entretengan. Y lo de que se entretengan, estaba con tus compañeros de EFE en San Millán de la Cogolla en el evento de Fundeurride, y hubo un pequeño debate sobre si había que entretener o no había que entretener, y había compañeros que decían, es que yo no estoy aquí para entretener, estoy aquí... Sí, yo no soy un mono de feria, evidentemente, pero entiendo que al nivel en el que estamos ahora, yo tenía un blog que empecé en 2013 y la gente leía el blog y ponía una cosa, o sea, que la poquita gente que me seguía, pero lo leían. Ahora no, ahora que me siga más gente eso no lo leen. Ahora la gente quiere un vídeo, un baile en TikTok, que todavía no me lanzaba ahí, pero bueno, todo llegará. El caso es que al final el entretenimiento
o por lo menos que nos aburran, no digo que haya que hacer el mono, pero hay que contar las cosas. Y también fue muy controvertida una frase de un filósofo sátiro francés que decía: al final es más fácil ir donde está la gente que intentar que la gente venga a ti. Y eso fue muy discutido por algunos científicos y académicos, porque decían que igual no, que el conocimiento estaba ahí y que la gente tenía que... Bueno, pues yo creo que no, porque yo creo que hay que caer por su propio peso, o sea, que el mundo va por otro lado y tú te puedes empeñar en algo, pero la gente consume unos formatos de información, y digo nosotros, y a mí principalmente me siguen mujeres entre 35 y 45 años, pero es que hablo de mis hijos ya, o sea, si no hacemos eso, no pretendamos que vengan a buscarnos. Entonces, primero, pues tienen que entenderlo y de alguna manera creo que no les tiene que aburrir. ¿Y crees que, cambiando un poco, crees que gracias a la pandemia la población ha aprendido medidas de seguridad alimentaria? ¿Crees que se ha puesto más de moda? Bueno, luego también me comentas tú, pero ¿crees que la gente ha aprendido algo de todo esto? Sí, pero se olvida muy rápido. Aprendimos mucho, yo antes lo estábamos comentando, yo me esforcé mucho en explicar, bueno, a la gente en algún momento le importaba mucho todo el tema de energía y ese tipo de cosas, e incluso cómo conservar alimentos, lo que se podía poner junto, lo que no, lo que iba a la nevera, lo que no iba a los estantes de la nevera, porque no había que salir de casa, ¿no? Y entonces esos temas en ese momento interesaban. Pero igual que se nos han olvidado muchísimas cosas y hay cosas que es como si no hubieran pasado, pues lamentablemente creo que también puede pasar. Entonces creo que es el momento justo ahora, y además este otoño que parece una primavera, porque yo no sé vosotros, pero la sensación de este otoño es como de, no es otoño, o sea, no que viene el invierno, que estamos esperando el verano, que llegue otra vez, porque estamos todos a lo loco, ¿no? Entonces yo creo que este momento es muy bueno para intentar que todos esos conceptos en los que hemos insistido tanto, y desde las autoridades sanitarias del Ministerio de Sanidad se han hecho y consumo una serie de infografías, una serie de materiales donde se ha hecho muchísimo esfuerzo, eso no se puede quedar ahí. Entonces creo que es el momento de empujar. Andrés, dinos, ¿tú crees que los consumidores creen hoy en día, o la población, creen más en los Instagramers o los influenciadores que no tienen esos conocimientos, no hablando de divulgadores, o en la evidencia científica? Lo que dice Marian, que hay que explicar las cosas, hay que bajarlas. Entonces, muchas veces la información no se entiende, porque los datos que nos da el Eurobarómetro nos dice desde que el 50% de los alimentos tienen sustancias dañinas, y también nos dice que hay un 5% de la población que dice que no hay riesgos alimentarios, que el propio organismo pues, lo puede gestionar. En ese informe, que es un 5%. Sí, pero que al final son cosas que chocan un poco. Te digo incluso más, es decir, en el etiquetado hay una parte que es de alérgenos. Hay un informe también del Ministerio de Agricultura, una encuesta de la confianza del consumidor, donde nos encontramos que casi el 50% de la población le preocupa el tema de los alérgenos. ¿Pero cuántos alérgicos tenemos alimentos en España? ¿Qué información estamos trasladando a los consumidores? Yo creo que sí, la fuente fiable y la gente, cuando ve a un científico, pues seguro, ¿no? Nos vamos a fiar de él. Afortunadamente los influencers, los Instagram, como dices, están al final, ¿vale? Pero no quiere decir que la gente que está divulgando no nos podamos fiar, porque ahora mismo están haciendo una labor excepcional, personas como Marian, porque todos estos años atrás no había nadie más que llegase con esa información al consumidor, y es totalmente necesaria. No había instituciones, no había empresas, o no se fiaba la gente de las empresas, no había asociaciones, había personas con su esfuerzo y con su valentía. Es decir, que yo creo que, como dice ya, ha llegado el momento de autorregularlo, porque no todo el mundo es fiable y lo estamos viendo, ¿no? Entonces es el momento de tener cuidado con esa información, ¿vale? Pero que el consumidor debe también ser un poco crítico de lo que le llega, porque es verdad que ahora mismo la fuente de información que le llega al consumidor, ahora mismo la televisión, la primera, pero está muy cerca ya Internet y las redes sociales. Dependiendo de la franja a la que preguntes. Bueno, si no entonces, claro, si preguntas a 20 años, la tele, olvídate, o sea, ya es directamente consumo, pero yo sí que creo que el consumidor sí que aprecia y valora que esté la institución detrás. O sea, yo sí que percibo en la gente que me sigue, cuando yo colaboro con alguna institución, la gente se alegra y la gente percibe el valor que tiene eso. Habrá gente que prefiera creer a Gurú de turno o a Gwyneth Paltrow de turno, eso no se puede luchar contra eso prácticamente, pero sí que el grueso de la población, claro que confía. Necesita a esas instituciones, ¿no? Como a ESAN, que tenemos el ejemplo de ESAN, la labor que está haciendo informativo, ¿no? Para llegar a la población, y eso es
la fuente fiable, como decíamos, para periodistas, para consumidores, para todo el mundo. Es decir, igual que las universidades, ¿no? Cambiando un poquito y algo más personal, ¿qué alimento o si es que hay algún alimento que no recomendarías jamás desde el punto de vista de seguridad alimentaria? Los alimentos que hay en el mercado son seguros. ¿No? Decíamos que tenemos suerte, ¿no? Que hay una supervisión, hay unas empresas, hay una ciencia detrás de todo lo que hacemos. Pero como consumidores a veces bajamos la guardia. Igual que en un supermercado podemos exigir que una lata no esté abollada, que esto no lo quiero, que no está bien presentado, pero a veces bajamos la guardia. Y lo digo, por ejemplo, en el tema, imaginaos las setas, recolección de setas. ¿Qué riesgos hay ahí? ¿Qué control hay sobre eso? Te hablo de otros productos hortícolas, vamos en la zona de Castilla-La Mancha, que no están en los canales de distribución normales, que hablamos de fitosanitarios, es decir, a veces esas furgonetas que aparecen en las carreteras y hasta que las pita la Guardia Civil, es decir, mucho cuidado, como consumidores nosotros estamos eligiendo unos productos que están fuera de la cadena de distribución normal, o los huevos de tu vecino, de las gallinas de tu vecina, que luego hay intoxicaciones por salmonela. Es decir, que tengamos cuidado que lo que compremos en el supermercado, como dice la campaña, hay una ciencia detrás, hay unas garantías detrás, hay unos profesionales detrás. Yo llevo más de 20 años trabajando con empresas agroalimentarias y la labor que se hace, lo que decías tú al principio, que a veces están bajo sospecha, la labor que hay detrás de los profesionales de esas empresas es increíble. Es increíble. Y además son profesionales motivados. Y cuando hablamos del sector médico, en el sector alimentario hay realmente gente que se desvive por esos alimentos que lleguen al stand seguros, ¿no? Es decir, yo doy fe de ello, he vivido muy de cerca muchas cosas y tenemos que estar ahí tranquilos y no bajar la guardia en otros aspectos. Es decir, que tenemos muchas garantías en lo que compramos. Que pedimos mucho cuando es la industria, pero luego parece que lo que nos traen a casa la vecina, pues ahí ya prestamos menos atención, ¿no? Eso es. El concepto de que lo natural es más sano, ¿no? Yo tengo la frase mantra de natural como la cicuta, claro, Sí. o sea, es natural. Y lo del pueblo, ¿no? Siempre es mejor sin tener en cuenta los riesgos. Pues por contrastar un poco con lo natural, el pueblo, las gallinas y las fragonetas de melones de la carretera, nos podemos ir al otro lado, que es el mundo hippie guay, por decirlo de alguna manera, de los superalimentos, y esa serie de cosas donde aparece, por ejemplo, la kombucha, ¿no? Por poner un ejemplo, la kombucha, que bueno, pues tenemos kombucha envasada, que ahí pues está ahí perfecto, bueno, perfecto dentro del humo que hay con todo esto, por supuesto, pero a mí yo hice un experimento hace como unos 3 años, cuando empezó a ponerse de moda. Yo quería ver si era fácil o difícil conseguir el disco, el SCOBY, entonces me metí en Amazon. O sea, quería llevarlo a la tele, entonces quería criarlo en mi casa, pero me costaba el disco 30 euros en Amazon. Digo, no me pagan tanto en la tele, no lo voy a comprar. Entonces voy a ver si lo consigo. Y entré en un herbolario y pregunté si lo vendían y me dijeron, no lo vendemos, pero mira, ahí en el corcho tenemos el teléfono de una chica que regala SCOBYs. Y entonces ponía un teléfono y ponía regalo kombucha y qué decía. Y entonces pues le escribí un WhatsApp y me dijo que tenía un bar casualmente pues, cerca de mi casa, porque claro, era el herbolario cerca, y que ya en el bar, que si yo me pasaba pues entre las 8 y las 9 con mis tuppers, me daba lo que yo quisiera, los gránulos, los mérulos aquellos y el disco de SCOBY. Mandé a mi marido, porque sí, te lo vas a comer tú. No, me daba como cierto apuro, digo, a lo mejor tampoco tenía muchos seguidores en redes sociales, digo, por lo que sea. Yo luego voy a hablar de esto y tampoco quiero que sepa que es que encima que me lo ha dado. Y claro, me lo dio allí, es que lo enganchó con las manos, o sea, con mi marido se lo dio en el tupper, daba igual, yo se lo crié en casa. Y la gente hace eso, y eso lo percibe como un valor porque tiene probióticos, porque lo haces tú, y es una criatura que va creciendo y que pasa de mano en mano, y eso es lo más de lo más de lo más, y no me costó nada conseguirlo, y encima gratis, ¿no? Entonces, y eso encima tiene como un halo de misticismo y un halo de que es un superalimento, y a mí aquello me preocupó mucho, porque claro, yo luego lo llevé a la tele y a la radio, y entonces me criticaron mucho porque eso era muy bueno, porque eso tal, bueno, sabéis los riesgos del crecimiento que puede haber aquí de otros hongos, de bacterias, de que esto es una cosa que está viva, y eso no se percibe. Y además que nadie se entera, porque fíjate, en un corcho de un bar, ¿no? O sea, o del herbolario.
Hablando un poco que comentabas de tu marido en casa, ¿qué norma de seguridad alimentaria no te cansas de repetir? ¿En casa? No sabría decirte. No te diría que lo hacemos bien. Están muy concienciados en mi caso. No, mis hijos, la verdad, más que seguridad alimentaria, mis hijos lo que dicen es que comen mejor en el colegio que en casa, porque soy demasiado estricta. No, pero sí que tengo mucho énfasis, por ejemplo, con el tema de la compra y de la cadena de frío. O sea, que eso es algo que llegas de la compra, lo dejas ahí encima y es como, no pasa nada, venga, pues ahora voy al baño, ahora voy a hacer no sé qué y ahora voy colocando, ¿no? Entonces, es algo en lo que siempre hay que insistir, no, llegas y lo primero es todo, acuérdate de llevar la bolsa de frío o no te entretengas con el coche si vienes del hipermercado. A mí la de la cadena de frío, quizá porque vengo de la farmacia y entonces con el tema de las vacunas siempre hemos tenido muchísima precaución, la cadena de frío es algo de lo que también se le da como poca importancia. Sí, o sea, como que se te queda la compra de maletera, bueno, pues luego la recojo, ¿no? Ay, que me he encontrado con no sé quién, que me tomo unas cañas y te quedas ahí con todo. ¿Y tú, Andrés? ¿No te pasa con tus hijos el lavarse las manos? Yo continuamente. Yo es entrar por la cocina con mis hijos, ¿os habéis lavado las manos? No, es que me las he lavado esta mañana, es que lavarse las manos. Que es una cosa que hemos conseguido con la pandemia, es hay unas intoxicaciones alimentarias porque la gente, aunque se olvide, porque dices tú, se olvida rápido, pero el lavado de manos, que se ha hecho durante la pandemia y la desinfección lo hemos sumado, cuando llevamos casi 2 siglos, yo siempre cuento la historia de Século. Es decir, que murió el hombre sin conseguir que los cirujanos se lavasen las manos en los quirófanos. Es decir, que vosotros sois responsables de que está muriendo mucha gente en los quirófanos y no queréis lavar las manos en el siglo XIX. Y fue Luis Pasteur el que lo consiguió. Y aún así, en 2010, el CDC hablaba que más del 40% de las intoxicaciones es por inadecuado lavado de manos en las industrias, en las cocinas. Entonces, aquí yo en mi casa, mis hijos pues, están lavadas las manos. Ahora mismo, otra vez, ¿habéis tocado esto? Otra vez. Yo he lavado las manos, no me canso para nada. Bueno, antes de dar paso a algunas preguntas que queremos hacer también a Javier, quería preguntaros a ambos qué recomendación, si solo pudierais dar una, qué recomendación daríais a la industria en materia de comunicación sobre seguridad alimentaria. Un poco a raíz de lo que decía también Enrico, del miedo a comunicar, ¿no? Hablaba. Yo creo que tenemos que tener miedo a comunicar porque vamos a generar confianza. Si estamos comunicando desde la empresa, en el momento que pase algo, que va a pasar, y pasa, va a confiar la gente. Si no comunicamos, el día que vayamos a comunicar porque pase algo, no va a confiar en nosotros. Entonces yo creo que es necesario que rompamos ese miedo en las empresas, en las instituciones, en las asociaciones, es decir, a comunicar. Es decir, esa transparencia que se hablaba antes, tenemos que comunicar. Es decir, que no solamente la gente valiente, porque hay que ser valiente para comunicar. Lo de Marian, lo de exponerse. Yo no me imagino la primera vez que comunicó, que dijo algo, el miedo que tienes que tener, el miedo que tienes es grande, hay que ser muy valiente. Y a veces muchas empresas no son valientes. Es decir, o personas no son valientes. Entonces yo creo que hay que perder ese miedo y comunicar con prudencia, con rigor, como decía además César, es decir, con seriedad, con mucho cuidado, pero comunicar y estar ahí, porque al final el hecho de que no comuniques no quiere decir que no estén hablando de ti, están hablando de ti y a lo mejor mal, ¿no? Entonces, yo les animo a comunicar poco a poco, cada uno en sus canales, cada uno en su, si son TikToks, si es YouTube, cada uno en su línea, si es LinkedIn. Yo me siento cómodo en LinkedIn. Yo otras redes, de prueba no me siento cómodo. Yo LinkedIn es la red que yo utilizo y donde yo divulgo en LinkedIn. Pues cada uno en sus redes, pues que comunique, escribiendo, haciendo vídeos, como sea, ¿no? Pero hay que comunicar sí o sí. ¿Hay algún consejo para la industria? Pues yo, aunque sea un poquito, apoyo completamente todo lo que has dicho, pero por cambiar y por decir algo diferente, aunque sea meter un poco el dedo en la llaga, sí que mi consejo sería que, aunque sea lo más fácil, intenten no ajustarse a la legislación de máximos, o sea, de mínimos. Es decir, la legislación es bastante permisiva en algunas cuestiones, sobre todo, ya no solo en seguridad alimentaria, sino el tema de claims, por ejemplo, y permite confundir al consumidor muy fácilmente. Entonces, yo tengo ejemplos, he trabajado con empresas, me estoy poniendo un ejemplo hace medio año, que querían reivindicar algo, ¿no? Y yo les decía, pero si tenéis un producto maravilloso, aunque legalmente podáis hacer eso, no conviene. Agárrate a lo bueno que tiene, no intentes, ya, pero vamos a vender más, no sé qué. Entonces, igual, igual hay que ser un poco más, a veces, honesto, aunque la legislación lo permita y aunque sea legal,
a veces el afán de diferenciarse o de agarrarse a cosas consigue confundir a la gente y es complicado, ¿no? Entonces yo creo que a veces hay que ser un poquito más honesto, transparente, pero también honesto y no ir a apurar tanto, porque cuando un producto es bueno de verdad, no necesita maquillarlo. Pero ahí hay una lucha, y bien lo sabes tú en las empresas, la lucha muchas veces entre producción y calidad. Y calidad, claro. O marketing y calidad. Marketing y calidad. Entonces, claro, y estamos ahí, es decir, esto hay que ponerlo más grande y el de calidad no, hay que ponerlo más pequeño, hay que alérgenos, por ejemplo, de eso que hay, ¿no? Que pueda pasar algo. Entonces, claro, ahí es una lucha continua, es decir, que ahí tenemos un papel fundamental para que al final se lleve adelante. Pero eso no es una cuestión de la industria alimentaria, es una cuestión también de la prensa, o sea, es decir, de todo. Marketing, o sea, comunicación, los departamentos no tienen nada que ver, vender es una cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo creo que hacer un poquito de trabajo, porque realmente al final a mí me da muchísima pena que la percepción del consumidor sea que la industria engaña, porque Eso no es así, porque la industria no engaña. Entonces, lo que sí hace la industria a veces es inducir al error en su beneficio. Engañar no engaña, pero no podemos permitir que la gente desconfíe en la industria cuando los procesos son tan exhaustivos, cuando se invierte tanto en seguridad alimentaria. Entonces, por pequeños detalles, ¿no? Al final conseguimos crear una mala imagen. Pues muy bien, Javier. Ahora queremos que nos conteste un poquito desde tu visión y tu punto de vista. ¿A quién deben recurrir los periodistas para tratar estos temas? Hay una parte obvia, pero seguro que hay mucho que nos puedes contar. Muchas gracias por contar conmigo en este debate. Yo voy a contestar la pregunta, pero quiero decir algunas cosas de lo que han planteado. A ver, sí, efectivamente. ¿A qué fuentes? Pues, a fuentes fiables. Eso es eso es muy grande. Yo voy a decir algo que tiene que ver con lo que han comentado ellos, porque creo que la llegada de los divulgadores al mundo de la salud y al mundo de la seguridad alimentaria y de la nutrición, yo lo resuelvo muy rápidamente. Los que son expertos, los que son nutricionistas, son divulgadores y son científicos de alguna manera. Si no estoy de acuerdo con lo que yo pueda decir, puedo discrepar. Pero para mí la diferencia que hay que hacer no es entre los divulgadores y los científicos. Yo creo que también, doctora de farmacia, es científico. Tiene rigor, tiene evidencia y examina su resultado. Es una fuente para mí. La industria también es una fuente, la seguridad sanitaria. Con lo que tenemos que tener mucho cuidado es con lo que yo llamaría los allegados, por decirlo de alguna manera. Aquellas personas... Eso es muy de Navidad del año pasado, lo de los allegados. Que sin tener rigor, sin tener conocimiento, sí tienen la capacidad de lanzar muchos mensajes que confunden, que son falsos, que son desinformación. Ahí es donde tenemos que hacer. Y luego, como periodista, tienes que ser muy plural, porque al final lo que vas buscando es credibilidad y confianza. Es verdad que para el periodismo el mundo se ha complicado mucho. Nosotros teníamos la tranquilidad y la garantía hace 30 años de que no teníamos competencia. Ahora tenemos competencia desde la divulgación. Claro que los científicos tienen que saber divulgar. ¿Para qué sirve un científico si no es capaz de llegar a la sociedad? Este es el gran reto que tiene. Y este es el camino que están haciendo los divulgadores. En ese sentido, el periodismo ahora tiene que compaginar muchas cosas. Las mentiras, la desinformación, la capacidad que tienen otras personas que no son periodistas para lanzar buenos mensajes. Y nos tenemos que espaldar. Y estamos tratando de espaldarnos, yo creo. Quiero decir algo en relación con esto del entretenimiento. Porque tú has dicho que has estado examinando la Coruña, seguro que para los periodistas muy puristas, el entretenimiento es como algo que no tiene que ver con el periodismo. Pero es que no es verdad, es que no estoy de acuerdo con eso, porque lo voy a decir muy, tú has dicho, que lo entiendan y que se entretengan. La información que se dé, la de quien la dé, la empresa, la autoridad sanitaria, el Ministerio de Sanidad, la asociación, María, la agencia EFE, tiene que ser clara, rigurosa y entretenida. Entretenida quiere decir, desde mi punto de vista, que se lea y que te interese. ¿Para qué nos sirve llegar a la sociedad con comunicaciones científicas? Los periodistas tenemos que traducir eso. Y este es un poco el
el gran reto que tenemos. Claro que los periodistas nos tenemos que guiar de fuentes fiables, tenemos que contrastar, tenemos que ser responsables, tenemos que ser rigurosos, tenemos que tener un método de hacer las cosas, porque si no, cualquiera va a poder ser periodista. Y esta es la situación en la que estamos los presentadores. ¿Con quién competimos? Yo no quiero competir con María, quiero colaborar con ella. De hecho, yo creo que ella está teniendo, ella y otros profesionales de la comunicación, de la ciencia y de la divulgación, no están siendo mal acogidos por los medios de comunicación. En absoluto. En absoluto, porque estamos colaborando. Pero también el periodismo quiere colaborar con las autoridades sanitarias, con la industria alimentaria. Pero aquí entra lo que tú dices. Claro que tienen que ser rigurosos, no tienen que tener miedo. Si algo se está complicando, hay que decirlo. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que buscar líneas de colaboración. Siempre que el periodista sea un periodista responsable, un periodista que quiere ser constructivo. Y en el periodismo hay periodismo destructivo, periodismo crítico, periodismo... Hay muchas cosas. El periodista tiene que ser independiente. Todos esos factores son los que tienen que reciclarse desde el mundo del periodismo. Y luego, yo quiero comentar una cosa que es, habéis hablado de seguridad alimentaria. Yo creo que los consumidores sí saben que ahora hay una mayor seguridad alimentaria y ahí están las etiquetas pequeñitas. Cuando miras en un chorizo lo que tiene, pues no puede ser muy grande porque es. Pero ahí está. Tenemos que conseguir ese interés. Hay que desarrollar una cultura por el interés por lo que tiene. Pero eso es seguridad alimentaria. Y luego para mí hay otra cosa que es alimentación saludable. Yo no sé, pero creo que no es lo mismo. Bueno, tú has dicho que eso es lo primero. Dentro de la higiene metería yo que cuando llegas a casa no se te puede ocurrir dejar las cosas en la encimera y meterlas en la nevera, después tardar tienes que lavarte las manos. Y luego las metes. Eso que es tan sencillo, parece que lo hace todo el mundo. Seguro que no. La alimentación saludable es otra cosa. Porque me has hecho una pregunta que me parece muy interesante. ¿Qué alimento no aconsejar? Yo asisto, no sé vosotros, un poco impertérrito a esto de que hay alimentos buenos y alimentos malos. Otra cosa son los superalimentos que te has dicho. Es muy interesante eso. Pero estoy a lo mejor enrollando demasiado. La carne no es mala. Ni siquiera la sal es mala. Estamos en una población que necesita identificar cosas buenas y cosas malas. Y creo que tenemos que tener, los que estamos aquí y todo el sector, capacidad de decir matices. La carne es mala si comes 2 kilos de carne a la semana. Si comes determinadas dosis, si comes determinadas partes, de una determinada manera, y depende de la situación que tengas, no es mala. Y la sal tampoco es mala si tomas lo que dice la OMS y el azúcar. A mí esto me preocupa mucho, porque yo tengo muchos compañeros en EFE, que parece que yo soy ahí un experto en salud y en nutrición y que me dicen, oye, los plátanos son buenos. ¿Cuál es la mejor fruta que puedo tomar? Cuando comes 17 naranjas al día, eso no puede ser bueno. Entonces, este tema de la alimentación saludable a mí me parece que debe estar dentro de cualquier campaña que se haga de nutrición y de alimentación. No sé si... El problema muchas veces es simplificar, pero claro, para hablar de salud pública hay que dar ciertas guías, pero es cierto que sí, que no es necesario, no debería ser necesario demonizar. Yo ahora como periodista les pregunto a ellos, o sea, de pronto, hay quien dice que no hay que desayunar. Y siempre hemos dicho que hay que hacer un desayuno fuerte, que hay que hacer 5 comidas al día. Y ahora parece que eso está cambiando. O sea, me preocupa que la evidencia, que en ciencia no es, lo hemos visto en la pandemia, no hay una evidencia, pero tenemos que comunicar algunas referencias. Sí, pero tenemos que ser capaces de comunicar algunas cosas que la gente no diga. Entonces yo no desayuno nunca. O yo puedo hacer una dieta, porque con la dieta del milagro, que para mí eso es alimentación saludable, o sea, no es alimentación saludable, es tratar sobre alimentación saludable, la dieta del milagro, deberíamos de ser capaces, todo el sector, de lanzar algún mensaje claro. Tú lo haces. Tú lo haces porque tú haces una tarea que a mí lo que me interesa mucho de tu tarea es la especialización en la divulgación.
porque el periodismo no es divulgar su primer objetivo, y yo discrepo también de eso. Su primer objetivo es informar, pero yo creo que informar contiene la divulgación. Y luego los periodistas estamos hasta arriba y no podemos desarrollar tantas cosas. Pero el trabajo es colaborativo. O sea, con respecto a lo que contabas, y si somos rivales, competencia, yo creo que el intrusismo en este caso, Esther, yo en mi caso, yo creo que una de las personas que primero lo entendió en este país fue Acción Escolar cuando dirigía 20 minutos. Sí. Yo gané el premio de 20 minutos, justo hoy se dan los premios esta tarde, que me voy directa desde aquí, en 2016, hace 5 años, y él me ofreció ir al periódico a trabajar, pero él me dijo, yo no tengo papel para darte, porque aquí vamos muy escasos de papel, yo no te voy a dar una columna, pero si de repente hay un problema con la listeria y la carne mechada, haremos una noticia, un periodista, una noticia, pero quiero que tú me hagas un análisis al lado, pequeñito. Claro, y empezamos a colaborar así. Había una noticia con información, un sujeto breve predicado y toda la información periodística, y yo hacía un análisis sobre lo que era la bacteria, divulgación de lo que era la bacteria. Cuando empecé con Pepa Fernández, no tenía divulgación sobre en el programa, tenía a Martín Llave hablando de música clásica, tenía a Manuel Toaria hablando de ciencia y de estrellas, pero no había hablando de salud. Entonces, pues había de muchos de literatura, expertos, bueno, pues de repente la salud. Y yo creo que nunca le he quitado el trabajo a nadie, porque es una cosa que antes no se hacía. O sea, yo nunca he hecho una noticia con un periodista, ahora estoy en El Mundo y hago una columna, pero como el escritor que tiene una columna, porque es diferente, no es información. Entonces, creo que todo puede convivir. Yo sirvo de fuente muchas veces a periodistas que me llaman y me dicen, oye, esto, he visto que has escrito de esto, y yo se lo cuento facilito y ya lo tenemos fácil, pero al revés, yo a veces también entrevisto a científicos que se sienten muy a gusto conmigo, a médicos, porque entiendo su idioma y hago entrevistas en Instagram, y eso es para mi contenido, para yo luego divulgarlo, y son mis fuentes. Entonces, como una bisagra, y a mí no me gustan las etiquetas, es decir, yo igual de cómoda estoy haciendo información divulgando que entrevistando a alguien para conseguir yo la información. O sea, es que lo que tenemos que tender desde tu sector, desde el periodismo, desde las autoridades, desde la industria, es a la calidad de la información, a la calidad de la alimentación y a la calidad de la información y de los contenidos. El periodismo ha despreciado mucho siempre el tema de la comunicación. Comunicar es una cosa, el periodismo es otra. Hay que ser mucho más flexibles, y más en un mundo como en el que estamos, donde la manera de comunicar puede ser muy variada, desde un tuit que tiene que ser también riguroso hasta un análisis que tenga 3.000 palabras. Y en ese sentido, una de las cosas que he hecho en falta en mi tarea como director de FESalud es tener tiempo para tener más contacto con gente como tú, como Lucía, la pediatra. Se ha complicado la tarea porque ahora el periodista tiene que estar en redes sociales y tiene que hacer y vídeo, imagen. Entonces, se ha complicado. A mí también, que cuando yo empecé yo solo hacía el blog y ahora tengo Instagram, Twitter, Facebook y TikTok que me está pisando los talones. Claro, no te vuelvas loca en general, yo te diría, Sí, porque, claro. porque la tendencia puede ser a querer abarcar más, y eso es muy difícil. Es como si vamos a una tienda y queremos probar absolutamente todo. En alimentación hay que saber dosificar. Yo creo que esto es fundamental, y esto es uno de los mensajes que tenemos que lanzar. O sea, nadie debería de cenar demasiado, por ejemplo. Yo creo que cuando te vayas a acostar haya pasado un tiempecito. No sé, este tipo de cosas. Si son cosas muy básicas, que uno puede... Otra cosa es que luego las haga o no. Otra cosa es que las haga o no. Yo tengo mucha información y si soy sincero, no la aplico como debería. Pero por lo menos que la gente tenga información. Y que tenga buena información y que pueda analizar y saber lo que tiene estos determinados productos. Lo que quiera, si a alguien le gustan mucho los zumos, por lo menos que sepa que tienen mucho azúcar y que a lo mejor no es igual tomarte un zumo de bote por la mañana que tomarte un zumo natural. Bueno, el zumo de naranja ahora también se dice que no es bueno por las mañanas. Esto es todo es malo. No, es que cambia mucho lo que parece que es bueno y lo que es malo, ¿no? Eso genera mucha confusión y al final la gente dice, hago lo que me dé la gana. Exacto. Hoy de ellos era bueno, hoy es malo. Exacto, es que ese es el riesgo. Es decir, lavarse las manos no va a ser malo dentro de... Espero que... Tenemos una medida común que hay un tanto por ciento muy alto de gente que le da alergia el lavado de manos en hospitales. Vale, si te da... Si te da alergia, estamos hablando de otra cosa. Me decía. Y espero que nadie diga en los próximos años que el tabaco no es tan malo.
Yo me lo espero ya todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que tenemos que estar prevenidos Preparados. porque las vacunas, que eran algo totalmente consolidado, no digo ya la de la COVID, se han puesto en duda por sectores que además se mueven muy bien en las redes sociales y saben llegar a otra gente. Sí, pero hay una sorpresa también con eso, yo creo, porque al final Menos en en España, Sí, las vacunaciones, en España sí, Estados Unidos sí, ha perdido. en Estados Unidos no, en Italia tampoco. En ese sentido, los que somos periodistas rigurosos, los científicos, las autoridades sanitarias, los divulgadores, no pensemos que los conocimientos adquiridos están ya consolidados para siempre, porque la historia nos está demostrando en lo que va de siglo que hay muchas cosas que retroceden. A mí me sorprendería que alguien dijera, fumar no es tan malo. No, que no te sorprende, eso no va a ocurrir. ¿Tú crees? Sí. Bueno. Ahí la epidemiología yo creo que está muy clara. Javier, cuéntanos un poco, también lo has avanzado, pero cuéntanos entonces cómo ese equilibrio desde el periodismo entre, en materia, sobre todo volviendo un poco al tema de seguridad alimentaria, no alarmar, ser transparente y conseguir ese titular, porque al final también los periodistas necesitáis ese titular para que luego nos lean. Sí, pero eso es verdad. No voy a decir yo que un periodista no necesita un titular, porque si me escuchan mis compañeros Pero no debemos mitificar un titular a cualquier. Y sobre todo no debemos precipitarnos en la información. El periodismo está en un momento complicado, entre otras cosas, porque lo que exige la sociedad es rapidez, inmediatez, cuéntame lo que sea, y la pausa que se necesita, la pausa que puede tener cuando haces un análisis o cuando haces divulgación, difícilmente la tienes. Y encima estás compitiendo con las redes sociales. Entonces, para no alarmar, rigor, independencia, responsabilidad y realismo. Es decir, no es la palabra alarmar, pero hay que contar lo que está pasando. Y si lo que está pasando es que hay un alimento que está en unas determinadas circunstancias, habrá que decirlo. Habrá que decirlo, porque los periodistas parece que dicen las cosas porque se las saben ellos. La crisis sanitaria de la COVID ya no hay nada más. Pero tradicionalmente en periodismo las informaciones que han generado más atención han sido las crisis alimentarias. Y ahí el equilibrio, pero yo no diría que no hay que, lo que no hay es que engañar. Si tienes que alarmar, si hay que alarmar o hay que advertir o hay que avisar, yo creo que el periodismo tiene que hacerlo. Quizás deberíamos de haber alarmado mucho más en febrero del año pasado, cuando la OMS empezó a decir que venían maldad, porque a la OMS le está dando a todo el mundo mucho y aquí hay muchas responsabilidades, ¿no? Entonces, no me gusta mucho esto de no alarmar. Claro que no quieres alarmar, pero a veces hay que decir, no te estoy alarmando, pero cuidado. Y en ese equilibrio, yo creo que un buen periodista y una buena noticia tiene que manejarse en ese contexto, ¿no? Contextualizar las cosas en periodismo, yo creo que podéis estar de acuerdo conmigo, es súper importante. Y ahí, cuando has hablado del tema de alarmar, yo aquí añadiría una cosa, lo que has dicho de claridad, de rigurosidad, también de responsabilidad, ¿no? Del periodista. Sí, de responsabilidad. Una alarma innecesaria por buscar un buen titular, que es muy fácil de titular, de un sector. Y yo los he visto, yo en mi sector en 20 años he visto, puedes poner el agua mata, si bebes 100.000 litros de agua al día. Y cosas de esas, o por ejemplo todo lo contrario, es decir, dar una información que no aporta nada. Cuando salió el informe del Ministerio de Agricultura de Confianza del Consumidor, me acuerdo de unos titulares que eran el 75% de la población lee las etiquetas. Cuando había mucha chicha dentro, pero no es fácil. Yo digo, el tema de periodismo, con la competencia, con que no tenéis gente a veces... No tenemos el periodismo sanitario en general necesita mucha especialización y hay muy poca. Y muy poca colaboración de los profesionales. Yo me he encontrado situaciones de periodistas, no, yo no voy a salir. Entonces, ¿quién va a hablar de la listeria? Marian. Siempre Marian, o siempre Beatriz, o siempre... Hay que dar, cuando hay algún problema, el ministerio, las autoridades sanitarias, la industria, hay que salir y contar, aunque sea para contar que estoy investigando algo. Eso. Hay que salir y tener el coraje de decir, en este momento, esta situación, el gran ejemplo que yo pondría en esto es lo del ébola. Que ahora el ébola apareció en su momento que era algo gordo, pues fijaos. Pero aquella famosa rueda de prensa que yo creo que muchos os acordaréis de la ministra Mato, en la que fue un desastre, es un ejemplo de lo que no es. Tú sal y di lo que sabes,
y comprométete a contar algo dentro. Eso vale igual para seguridad alimentaria. En aquel caso de Débora, no sé si recordáis quién resolvió la situación. A lo mejor no lo recordáis, yo sí lo recuerdo. Fernando Simón. Y yo creo que Fernando Simón al principio tenía mucha confianza ganada, claro. Ya me gustaría ver a cualquiera de nosotros en ese papel un año y después a ver cómo lo hace. Yo creo que todavía mantiene algo. Pero el ébola y esa situación, él salió. Si tienes que decir, en este momento yo no sé muy bien lo que está pasando, pero estoy trabajando, eso es lo que tienes que decir. Y el periodista que haga lo que tenga que decir, porque la responsabilidad no es hacer la tarea del otro, la responsabilidad es hacer bien tu trabajo. Y luego confiar en que los periodistas sean responsables, claro. Sí, sí, yo soy sí. crítico con mi profesión, cuidado, no estoy súper contento, no soy de los que defienden el periodismo así como así. Defiendo el periodismo si es constructivo, si es responsable, si es independiente y si es riguroso. Y hace informaciones equilibradas. Que no es fácil. Que no es fácil. ¿Sabes cuándo no es fácil? Si realmente no lo tienes en tus principios éticos. Entonces no es nada fácil. Hay que estar enfocado. Es difícil aunque lo tengas, pero por lo menos lo tienes claro, ¿no? Para terminar, antes de pasar un par de preguntas del público, porque no nos queda tiempo, pero sí quería que tú también dijeras para industria y administraciones, contra toda la desinformación que hay también, ¿qué consejos les darías? Ya que los tenemos aquí. Pues, bueno, se han dicho ya aquí, transparencia, claridad y ser valientes, como decían, salir a la palestra. No tener miedo y es verdad, lo decíais también antes, parece que, tú has dado el dato, ¿no? 50% piensa que las sustancias son dañinas, que la industria está para enriquecerse, que esto lo lleva al paralelismo de la industria farmacéutica. Pues no es justo, yo estoy de acuerdo con... O sea, no es justo que las empresas sean tan malas como piensa un determinado sector. A mí me duele eso, ¿eh? Pero en ese sentido hay que salir y explicar. Y luego hay que apostar por la alimentación saludable. Para mí, y en eso están, quiero decir, en eso están muchas de las empresas tratando de reducir los niveles de sal, los niveles de azúcar. Eso, y sostenible ahora también. Y claro, y toda la alimentación sostenible, claro, saludable, ya es saludable y sostenible. Esa es un poco la recomendación que yo doy. Yo aquí quiero romper una lanza por los profesionales que están detrás, vuelvo a repetir, la motivación que hay detrás, lo vivo yo muy de cerca todos los días, y la gente da más de lo que debería por esos alimentos seguros. Os pongo un ejemplo, la semana que viene nos vamos a juntar 60 personas de industrias un sábado todo el día para mejorar la salud alimentaria, que eso no está pagado. Es decir, que al final lo que hacemos los profesionales por garantizar esos alimentos seguros es increíble. Y luego lo se ve la empresa, que la empresa de verdad que sí, estará para enriquecerse porque es de lo que viven, pero los profesionales que hay detrás es para hacer las cosas bien. Es decir, eso no tenemos que dudarlo en ningún momento. Os voy a pasar a comentar algunas de las preguntas que han hecho, pero muy rápido. Y además yo creo que son cortas de contestar. ¿Cuál es el último bulo en alimentación, el más absurdo que hayáis visto últimamente? El primero que se le pase por la cabeza. No sabría decirte, así uno reciente. Yo tampoco sabría, o sea, no tengo en la cabeza, pero en el sector de la nutrición y de la alimentación hay muchísimos bulos y el periodismo está haciendo mucho esfuerzo por... La moda del agua cruda. Me acuerdo yo. Sí, la leche cruda. Sí, el agua cruda, la leche cruda. El agua cruda en Silicon Valley, hace 3 años. Agua cruda. Vamos agua del pozo, No lo había agua sin clorar, agua que cuando es una de las principales causas de intoxicación en el mundo, desafortunadamente en países de nuestro alrededor, ¿no? Sí, algunos llamativos como ese y otros también. Ahora por llevar tú pones el exótico y pongo el de andar por casa. Me estoy acordando de un mensaje el otro día de una chica que me dijo si le podía recomendar una fruta para cenar que no engordara. ¿Cuál era de las frutas que no engordaban para cenar? Claro, por ejemplo. Me he acordado del E330. La lista esa que había en papel hace 30 años todavía sigue. El otro día me lo preguntaban, es decir, ¿te has dado cuenta que en 30 años no han cambiado lo de E330? Digo, la lista esa que había en papel. El E330 es el ácido cítrico, ¿no? Un aditivo autorizado, todo, que está en frutas y todavía corre el rumor desde hace 30 años. Bueno, y también sigue la fotocopia en los cajones de algunos pediatras
de que no se puede hasta el año tomar huevo y algunas cosas y que las lentejas van a los 8 meses y que, o sea, en fin, Eso ya no son bulos. eso no son bulos, Tenemos son una palabras mayores. Hay mucho contenido y mucho bulo del efecto de la alimentación, por ejemplo, en el cáncer. De una manera como si hubiera una relación súper Ahí ya está directa el libro. cuando no es. Sí, ya está el libro. Bueno, Claro, en cualquier claro. enfermedad de difícil curación, pues el autismo o puede ser enfermedades, trastornos genéticos, siempre cuando no sabes la causa, recurrir a la alimentación. Siempre hay mucha Es gente muy haciendo- socorrido, ¿verdad? haciendo Mucho. dinero alrededor pensando que cambiando la alimentación vas a conseguir ahora pues con el tema de la microbiota y demás, que tiene importancia brutal, pero no significa que por inflar a tu niño a probióticos vaya a dejar de ser autista, ¿no? Y eso es un Claro. problema con el que hay que luchar, porque además ya no es confundir. solo la sobrealimentaria, sino que es la estafa, ¿no? Que se hace en muchas familias y el dolor y la esperanza psicológicamente que se deposita en cambiar la alimentación, en quitar el gluten, en quitar la lactosa, sin resultados, claro. ¿Alguna anécdota relacionada con la seguridad alimentaria y los consumidores? Yo era esa, porque me pasó el otro día con una amiga que me dijo, Andrés, ¿tú qué opinas de lo de 330? Hace unos días, una amiga que me preguntaba, digo, pero ¿sabes lo que es? Y ya cuando lo expliqué, digo, pero esta información, ¿en qué nos equivocamos, como decías tú, en el mensaje? Es decir, no estamos transmitiendo los mensajes, porque yo creo que estamos confundiendo a la gente formada. Estamos hablando de gente que realmente se preocupa de la alimentación con hijos, de la alimentación de sus hijos, y están equivocados. Yo he encontrado incluso, me acuerdo de una maestra que me preguntaba de la leche, que todavía no están diciendo el negocio que hay detrás de la leche porque la leche es perjudicial para la salud. Claro, por No ejemplo. me lo puedo Los creer. antibióticos, claro. No me lo puedo creer. Que podamos pensar Que la en leche es esa mala. conspiración mundial de las multinacionales de la leche implicadas administraciones, universidades y todo el mundo a nivel mundial. Sí, No me lo pero puedo creer. yo no sé si es una anécdota, pero yo tengo una amiga que es alérgica a la lactosa y a la leche, y no puede tomar queso, ¿no? Y es una buena amiga con la que voy a restaurantes con cierta frecuencia y nos encontramos muchas situaciones en las que los restaurantes no tienen carta de alérgenos y no tienen mucha idea. Y me parece, cada vez hay más alergias, que ahí el sector de la restauración se tiene que... Porque a lo mejor esa persona no vuelve allí. Y luego hay quien lo tiene estupendamente. Ah, sí, la carta. Y la persona lo ve, mi amiga lo ve, esto puedo, esto no puedo, no se queja de si tiene o no. Eso no sé si es una anécdota, pero me parece que ahí hay mucho terreno que... Ahí hay un problema también, y es que cuanto más grande es la empresa, es decir, si tú vas a un McDonald's o a un Vips que tienen unos departamentos estupendos, tienen unas cartas perfectamente establecidas. Sí. Si tú te vas al bar de mi pueblo Manolo, que lleva el señor Manolo y tiene 62 años con su mujer toda la vida, pues que estas personas entiendan lo que tienen que hacer. O sea, hay que hacer mucha pedagogía por parte de los inspectores de sanidad, hay que hacer un esfuerzo económico. También luego hay mucha desidia y mucha dejadez por parte de gente que no le interesa Sí, absolutamente nada, ¿no? yo pondría más, no digo sitios pequeñitos, digo restaurantes de Madrid con cierto nivel que te, podrían permitir, que te vamos. sorprende que no solo que no tengan cartas, sino que no sean capaces de decirte si este plato de lo que sea lleva o no, o lleva trazados o no. O luego te encuentras gente que te dice, el chorizo, pero el chorizo ¿cómo va a tener leche? Voy a preguntar qué hace usted. No, Vale, solo son vale. amiguitas, por ejemplo, con la celiaquía, son una amiguita nada más, pero bueno, o sea, sí 17 veces más pequeña la gliadina que el virus del SIDA, pero claro, una amiguita. Ya. O sea, ya te preguntas por eso, no sé si es una anécdota. Pero es una situación que se va extendiendo, ¿eh? Porque cada vez hay más personas, yo creo que cada vez hay más personas que tienen o al gluten, intolerancia a determinadas. Se va extendiendo, no lo de los restaurantes. Sino No, perdón. No, no, lo de no los restaurantes no se está extendiendo, pero está estancado. Que no es poco, quiero decir. No es muy representativo. Si hay 300.000 establecimientos, cuando hay una intoxicación o algo, damos mucho énfasis a eso. Es decir, cuando pasa situación, pero el resto, que es la gran mayoría, están bien. Es decir, hay que mejorar. Hay una desconfianza. Yo el otro día tuve una reunión con una empresa y dije, bueno, pues quedamos a comer en tal sitio y me dijeron no. Mejor el sitio no. Dijeron, no conocían el sitio porque era un sitio privado, pero me dijeron no, porque yo solo voy a determinados restaurantes celíacos porque no me fío, porque lo he pasado muy mal y tal. Exacto, entonces, hay eso, una desconfianza. claro. Si quieres, o quedamos a desayunar
no, a beber agua o quedamos a comer donde yo te diga, pero yo soy celíaco y no voy a ningún sitio. Dices, madre mía, qué limitación que eres celíaco, simplemente. O sea, no... Que no eres alérgico. Claro. Que si fueres alérgico además... Bueno, pero aún así, o sea, que simplemente no tienes una enfermedad limitante, incapacitante con la No, no, vida que claro, digas, claro. me limita... No, simplemente eres celíaco y ya, por tu experiencia, sabes que no te la vas a jugar, ¿no? Entonces es muy triste. Sí, sí, yo mi amiga esta cuesta llevarla al restaurante porque y tiende a ir a los que conoce, cosa que te Y limita. aún así ha mejorado muchísimo. Vamos, yo creo que en Sí, no, no, los claro, últimos claro que 10 años ha hay ya mejorado. muchísimos restaurantes con su carta, no solo de alérgenos, sino también de Bueno, que es intolerancias al obligatorio. gluten. Pues sí, y- es que realmente Claro. es obligatorio. Pero bueno, desde hace incluso- Claro, muchos es que es años, pero obligatorio. es que no es una cuestión de ética, es una cuestión de De que es obligación, obligatorio. es una norma, es una norma. Pues muchísimas gracias, ya hemos cumplido un poquito más de la hora, hemos resuelto algunas preguntas y bueno, yo espero que haya sido muy interesante para todos. Muchísimas gracias Andrés, Marian, Javier, Enrico y César. Y bueno, gracias a todos los que nos han acompañado hoy en esta sesión de la batidora Valla Trevi hablando de seguridad alimentaria y comunicación.